yo quería empezar por una pregunta, pero después vi otra y le dije, ¿sabe qué? Le voy a poner esta primero, porque es algo que yo he escuchado muchísimo por el tipo de ambiente en el que yo me muevo. Ujú. Y es esto de que el cristianismo, yo se lo decía al profe, dicen, el cristianismo no es religión, es relación. No sé si lo han escuchado. Si lo han escuchado, pónganmelo ahí en el chat de si han escuchado esta frase. El cristianismo no es religión, es relación. Entonces yo se la planteé al profe y me dice, bueno, es que depende de qué entiendes por religión. Entonces vamos a partir de ahí, profesor. ¿Qué es entonces la religión? Claro, efectivamente, eso es el punto, como estábamos hablando, y sí, la idea de que el cristianismo sea o no sea una religión también es algo frecuente o habitual en otras tradiciones, ¿no? En otras religiones que hay algunos creyentes que tampoco se identifican como tales, como pertenecientes a una religión, ¿no? Te comentaba el caso también de gente, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Dice, no, el budismo no es una religión porque no se establece una relación con dioses, como si fuera una condición obligatoria para cualquier religión, ¿no? Entonces, el budismo sí tiene dioses, pero es una religión no teísta, por ejemplo. También sobre el Islam, ¿no? No es una religión porque religión tiene unas connotaciones ligadas a la lengua latina del Imperio Romano, que es un contexto cultural muy diferente del mundo semita en el que surge, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el cristianismo es una religión? ¿No es una religión? Pues estamos en las mismas, efectivamente, depende de lo que entendamos por religión, ¿no? Y entonces te estaba comentando un libro que te lo recomendaba a ti y ahora os lo recomiendo a todos los que nos estáis viendo y a los que nos vais a ver, que es el de Anatomía del Cristianismo de José Cobo, que es este libro editado por la editorial Fragmenta. José Cobo es filósofo, es licenciado en filosofía y hace efectivamente un análisis, una analítica de la perspectiva cristiana y su planteamiento es que no. Dice, a pesar del aire de familia, utiliza esa expresión, ¿no? Por lo que estamos acostumbrados toda la vida a escuchar el cristianismo como una religión y últimamente, ya con el diálogo interreligioso y la pluralidad religiosa de nuestras sociedades, una religión entre otras muchas, porque hasta hace unos años era cristianismo y además cristianismo católico, o sea, aquí no había otra posibilidad, ¿no? Ahora ya hemos abierto fronteras en ese sentido y ya no solo hay muchos cristianismos, sino también muchas religiones. Pero entonces José Cobo dice que a pesar de ese aire de familia, el cristianismo no es una religión como otras, ¿no? No es una religión al uso en el sentido de la relación entre el hombre y Dios, ¿no? De Dios como algo externo, entiende él, y el hombre que se relaciona con él, el ser humano que se relaciona con él, cuando en el cristianismo Dios no es Dios salvo el Dios que está colgado de un madero, ¿no? Entonces es el Dios que tiene la imagen y tiene la forma del hombre abandonado de Dios colgado en la cruz. Y entonces ahí establece un discurso muy interesante sobre, claro, diciendo que en ese sentido el cristianismo está más cerca del ateísmo que de una religión al uso, ¿no? Entonces, la pregunta por qué se entiende por religión, ¿no? Que efectivamente, como dices, muchos creyentes no se consideran a sí mismos religiosos a pesar de que siguen una de las llamadas religiones históricas. Y como te he dicho, yo creo que es porque la religión tiene mala fama a día de hoy, aunque no nadie sepa exactamente definir la religión, ¿no? Entonces, te comentaba que es más fácil, de hecho, para cualquier investigador e historiador, es mucho más fácil hablar de religiones que hablar de religión, porque claro, religión es un concepto tan complicado, tan abstracto y tan difícil de aplicar a todas las llamadas religiones, que de hecho incluso hay historiadores de la religión que te dirían que la religión no existe, que solamente existen las religiones. Entonces, claro, teniendo eso presente y sabiendo que hasta el día de hoy los especialistas no han dado y no han encontrado una definición que sea válida y aplicable a todas las religiones, te comentaba que en Occidente solemos concebir la religión como una suerte de sistema coherente, lógicamente, de creencias, de instituciones y de rituales que suelen estar centrados en un Dios generalmente sobrenatural, cuya práctica es de carácter privado, esencialmente privado, y está firmemente apartada de las actividades seculares. Eso podría ser una definición perfectamente válida y que realmente en el mundo occidental casi todo el mundo puede dar por buena. Pero
y esto hay que tenerlo muy claro, esta comprensión de la religión es completamente occidental y completamente moderna. Quiero decir que no tiene más de 300 años y no es aplicable, ni mucho menos, a toda la religiosidad mundial. De hecho, te diría que es bastante residual para lo que es el panorama global de las religiones. ¿Por qué? Porque si nos vamos a otras religiones que utilizan otros idiomas, claro, en esos idiomas, las palabras que nosotros solemos traducir como religión nos dan una idea más aproximada de lo que es realmente la religión, porque esas palabras siempre remiten a algo que es mucho más amplio, más universal y desde luego mucho más indeterminado. Por ejemplo, el din del idioma árabe, que es uno de los términos clave del Islam, significa algo así como camino de vida, o se podría traducir como camino de vida. Y, al igual que ocurre con el sánscrito dharma, son conceptos que son difíciles de traducir, no imposibles, pero son difíciles porque abarcan la ley natural, la justicia, la ética o la vida social. Es decir, abarcan todos los aspectos de la existencia que pueden ser pertinentes a un ser humano. Incluso en nuestro propio idioma, en las lenguas romances, ¿no? Los orígenes de la religio latina, y el lazo con lo que tú comentabas, ¿no? De que el cristianismo no es una religión, es una relación. Bueno, esa idea viene de la religio latina, que es de donde viene la palabra religión. Pues esos orígenes de la palabra religio también son bastante oscuros, porque no era una realidad, por así decir, objetiva, ¿no? No era algo mesurable, sino que el término religio implicaba siempre connotaciones bastante precisas de obligación y de tabú. Por ejemplo, decir que la observancia de un culto, el decoro familiar o mantener un juramento, todo eso era religio, significaba en el mundo romano que era absolutamente imprescindible que la persona se atuviera a ello con todas las consecuencias. Era efectivamente una vinculación absolutamente trascendental. De hecho, en su obra titulada De Natura Deorum, o sobre la naturaleza de los dioses, Cicerón, tanto para la palabra pietas, de donde deriva nuestro término piedad, como para religio, apunta para ambas palabras una definición clara. Dice que significan justitia adversum deos, es decir, justicia para con los dioses. Traducción, hacer lo que hay que hacer y ser escrupuloso con lo que se hace. Ese es el significado primitivo, el primero que tenemos, de la palabra religio. El ser escrupuloso con lo que se hace, porque efectivamente todo cuanto se hace depende de servir con justicia a las divinidades. Claro, con la llegada de los primeros teólogos cristianos, la palabra religión adquiere ya un nuevo y un importante sentido, porque ya se transforma en una actitud de reverencia hacia Dios y hacia la naturaleza. Entonces ya no es solamente lo que tú haces, sino también la actitud que tienes respecto a todo. Por ejemplo, para San Agustín, que es el ejemplo más claro. Para San Agustín estamos siglos IV, V. Para San Agustín, religio no es en absoluto un sistema de rituales y de doctrinas, ni tampoco una tradición histórica institucionalizada. Para San Agustín, religio es un encuentro personal con la trascendencia que llamamos Dios y también el vínculo que nos une con eso que llamamos Dios y con los demás. Por lo tanto, a ese que dice el cristianismo no es una religión, es una relación, está siendo agustiniano completamente, padre de la iglesia. En esta misma línea, Pero para mucho Agustín tiempo. la Sí, religión, sí, pero sí, para dime. Agustín sí era religión, o sea, sí le ponía ese concepto a ese, perdón, ese título al concepto que está planteando. Efectivamente, de vinculación, pero no hablaba para nada ni de creencias, ni de rituales, ni de la institución de la iglesia, ni nada, nada. O sea, era la relación que se establece con la trascendencia y, claro, todo lo que conlleva esa relación, ¿no? Y de hecho, fíjate hasta qué punto San Agustín tuvo éxito en entender la religio de esa manera,
que entre el siglo XVIII y el XIX aparece Schleiermacher, que diría que la religión es el sentimiento de lo infinito. Entonces, claro, llega hasta tiempos muy recientes, por no mencionar que en la Europa medieval, religio, la palabra, esa misma palabra, vino a designar la vida monástica, pero exclusivamente la vida monástica. La religio era lo que distinguía a los monjes de los sacerdotes seglares, que eran los que vivían y trabajaban en el mundo. Entonces, la vida religiosa, por así decirlo, del mundo medieval estaba dividida entre religio y saeculum, pero ambas se asociaban a la iglesia, a la vida eclesiástica. Pero la religio era solamente para la vida monástica. Entonces, ¿qué Profe, quiere decir? Claro, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que la concepción de la religión ha ido variando mucho, es muy difícil dar una definición concreta y única y que encima sea aplicable no ya a todas las expresiones religiosas del mundo, sino que también sea válida a una misma tradición espiritual en todos los tiempos. Porque solo nos hemos movido en el cristianismo. Imagínate si esto lo extrapolamos a las demás tradiciones, que por supuesto de la religión ni han oído hablar. Todo lo que no fuera los límites del Imperio Romano, ahí la religio se acabó.